Bienvenidos a El viaje de Sofía, de las sombras a la luz, una obra de Saber Koubaa, autor conocido por su estilo único y profundo. En esta historia, seguimos a Sofía, una mujer que, enfrentando sus miedos y dudas, emprende un camino de autotransformación. A través de su viaje, Koubaa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y el poder de la superación personal. Con palabras que tocan el alma, este relato nos recuerda que, no importa lo oscuras que sean las sombras, siempre hay una luz esperando ser descubierta. Inicia ahora el viaje de Sofía, de las sombras a la luz. Capítulo 1. El inicio de la tormenta. En el pueblo de San Esperanza, donde los relojes parecían detenerse al compás del viento y el polvo cubría las calles como un manto perpetuo, Sofía vivía atrapada en una rutina tan gris como el cielo en los días de tormenta. La casa de sus abuelos, una construcción de paredes desconchadas y ventanas que lloraban con la lluvia, albergaba el eco de generaciones enteras que habían sobrevivido al abandono y a la desidia. Sofía tenía 29 años, pero sus ojos parecían cargar siglos de historias. Era la única hija de Esteban Duarte, un hombre que se perdió en los laberintos de sus propios sueños y nunca regresó, y de Clara Albornoz, una mujer que encontró en el silencio su única respuesta al dolor. Desde niña, Sofía había aprendido a leer en los libros que encontraba olvidados en los estantes de la biblioteca del pueblo, libros que olían a humedad y cargaban las voces de otros mundos. Allí descubrió que la vida podía ser más que los muros agrietados que la rodeaban, pero San Esperanza no era indulgente con quienes soñaban. La comunidad veía a Sofía con un aire de lástima y sospecha. Era la muchacha de las ideas raras, aquella que escribía cartas sin destinatario y hablaba de paisajes que nunca había visto. Sus días transcurrían entre cuidar a su madre, que había perdido el habla tras la desaparición de Esteban, y trabajar en la panadería de la esquina, donde el olor a harina y levadura le recordaba que el tiempo seguía adelante, aunque su vida no lo hiciera. El cambio comenzó un lunes por la tarde, cuando el viento sopló más fuerte de lo habitual y las primeras gotas de una lluvia inesperada golpearon los tejados como un presagio. Sofía regresaba de la panadería con las manos llenas de bolsas de papel, cuando vio un sobresellado con cera roja en el umbral de su casa. Era extraño, pues nadie enviaba cartas en San Esperanza, y menos a su dirección, donde las noticias llegaban siempre tarde o nunca. El sobre llevaba su nombre escrito en una caligrafía elegante y cuidadosa, como si cada letra hubiese sido tallada con paciencia. Al abrirlo, sus dedos temblaron al descubrir un mapa. No era un mapa cualquiera. Los contornos dibujados a mano y las anotaciones en un idioma que apenas reconocía hablaban de un lugar desconocido y, a la vez, inquietantemente familiar. El destino comienza cuando decides caminar, decía la nota al pie. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el mapa estuviera susurrándole secretos que siempre habían estado allí, esperando a ser descubiertos. Esa noche, mientras la lluvia caía como un murmullo interminable sobre el techo de zinc, Sofía no pudo dormir. Algo en su interior se agitaba, una fuerza que llevaba años dormida, enterrada bajo las capas de resignación. La promesa de aquel mapa, la posibilidad de un lugar más allá de los límites de San Esperanza, despertó en ella un deseo que no pudo ignorar. Fue en ese momento, entre el sonido de los truenos y la penumbra de la vela que titilaba en su mesita de noche, cuando Sofía tomó una decisión: seguiría el mapa. Al día siguiente, al amanecer, empacó un bolso con lo poco que tenía, un cuaderno, un bolígrafo, una muda de ropa y el mapa que ahora era su brújula. Sin mirar atrás, cruzó el umbral de su casa y comenzó a caminar, dejando atrás el pueblo que siempre la había retenido. Lo que Sofía no sabía era que aquel viaje no solo la llevaría a descubrir un lugar,
sino también a enfrentarse a las sombras que habían habitado su alma durante toda su vida. Capítulo 2. Sofía y los ecos del pasado. El primer tramo del camino fue una mezcla de incertidumbre y alivio. La brisa de la mañana cargaba consigo los olores del campo, hierba húmeda, tierra recién removida y un leve aroma floral que parecía surgir de ninguna parte. Sofía avanzaba con pasos torpes, como si cada zancada fuese un intento de arrancarse de las raíces invisibles que la unían a San Esperanza. El mapa, doblado con cuidado en el bolsillo de su abrigo, era su único guía. Aunque apenas podía interpretar las anotaciones, intuía que no estaba hecho para llevarla por senderos convencionales. La línea principal serpenteaba entre dibujos de montañas, ríos y bosques, con marcas que parecían indicar decisiones por tomar, bifurcaciones donde las opciones no serían obvias. Caminó durante horas sin ver un alma. El sol del mediodía la golpeó con fuerza, y cada paso sobre el camino polvoriento pareció arrancarle la energía que la decisión de partir le había dado. Finalmente, se detuvo bajo la sombra de un árbol frondoso y bebió un poco de agua del frasco que llevaba consigo. Mientras recuperaba el aliento, sus pensamientos volvieron inevitablemente al pasado. El eco de su infancia resonó en la quietud del lugar. Recordó las tardes en las que, con apenas 7 años, corría por las calles de San Esperanza persiguiendo luciérnagas. Su padre siempre decía que las luciérnagas eran estrellas que se habían perdido y bajaban a la tierra en busca de alguien que las guiara de vuelta al cielo. «Tú eres una guía, Sofía», le decía con una sonrisa que se le clavó en la memoria como un anzuelo imposible de retirar. Pero ese hombre, que parecía invencible en los ojos de una niña, se desmoronó como un castillo de arena ante el embate de la marea. Cuando Sofía tenía 15 años, Esteban desapareció. Su madre no daba explicaciones, simplemente dejó de hablar de él, como si negarlo fuera suficiente para borrar la herida. Sofía se quedó con sus propias preguntas que nunca encontraron respuesta y que ahora, en aquel camino desconocido, parecían despertar con más fuerza. Al abrir el cuaderno donde solía escribir sus pensamientos, encontró una página en blanco y se sorprendió al sentir el impulso de llenarla. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que dejó fluir sus palabras. «Sigo adelante», escribió, «porque quedarme sería lo mismo que morir». De repente, un sonido rompió la calma, el crujir de ramas bajo un peso desconocido. Sofía se levantó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. A unos metros, entre los árboles, vio la figura de un hombre mayor que la observaba en silencio. Su ropa era sencilla, pero sus ojos brillaban con una intensidad que la inquietó. «¿Buscas algo?», preguntó él con voz grave, aunque no amenazante. Sofía dudó, pero luego señaló el mapa que ahora sostenía entre sus manos. «No sé exactamente qué busco. Solo sé que tengo que seguir este camino». El hombre esbozó una sonrisa apenas perceptible y se acercó lentamente, extendiendo una mano callosa hacia el mapa. Lo examinó con cuidado, como si entendiera algo que ella no podía ver. «No es un camino fácil», dijo finalmente. «Habrá momentos en los que querrás regresar y otros en los que no sabrás si avanzas o retrocedes. Pero si llegaste hasta aquí, significa que ya no puedes volver a ser quien eras». Sofía sintió que sus palabras la atravesaban como un rayo. Antes de que pudiera responder, el hombre le devolvió el mapa, señalando una marca cerca de un bosque dibujado en el margen. «Allí encontrarás lo que necesitas para entender el siguiente paso. No te detengas más de lo necesario». Y sin más explicación, el hombre se dio media vuelta y desapareció entre los árboles, dejándola con más preguntas que respuestas. Esa noche, acampada al borde del camino y rodeada por el canto de los grillos,
Sofía pensó en las palabras del desconocido. Por primera vez, sintió que el viaje no solo era físico, sino también un enfrentamiento con todo aquello que había reprimido por años. El mapa, que ahora parecía más un enigma que una guía, brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. «No volveré atrás», murmuró antes de cerrar los ojos, sintiendo que, aunque no entendía el camino, algo dentro de ella había comenzado a cambiar. Capítulo 3. Decisiones que cambian todo. El amanecer llegó sin hacer ruido, como si la naturaleza misma quisiera guardar silencio mientras Sofía tomaba las decisiones más importantes de su vida. La noche había sido inquietante, el cielo plagado de nubes que se movían con rapidez, como si el mismo viento quisiera ocultar lo que estaba por venir. Ella, en su pequeño refugio improvisado, apenas había cerrado los ojos, su mente aún a 1000 por hora, tratando de desentrañar el significado de la conversación con el extraño. El sol emergió tímidamente entre las ramas de los árboles, bañando de luz dorada el sendero que se extendía ante ella. Sofía respiró profundamente, sabiendo que aquel momento definiría el rumbo de todo lo que había conocido hasta entonces. Decidió, al fin, que no volvería atrás. El pueblo, su casa, su madre callada, las calles polvorientas y conocidas, todo eso había quedado atrás. Ella ya no era la misma. El mapa, arrugado y gastado por las manos nerviosas que lo habían sujetado, parecía volverse más claro a cada paso que daba. El bosque que indicaba como próximo destino estaba cerca. A medida que avanzaba, el aire se volvía más fresco, impregnado de un olor a tierra húmeda que le llenaba los pulmones de una energía renovada. Ya no sentía miedo, o al menos no el miedo paralizante que había sentido al principio del viaje. Ahora, sus pasos eran firmes, como si el terreno bajo sus pies la apoyara en su desafío. A medida que se adentraba en el bosque, un susurro la envolvía. No era el viento, ni los árboles moviéndose al compás de la corriente, sino algo más profundo, algo que la llenaba de una calma inexplicable. Había algo en este lugar que la hacía sentir, por primera vez, que pertenecía a algo más grande. La sensación era extraña, como si este bosque ya la conociera, como si cada árbol, cada hoja, cada brizna de hierba la estuviera observando y aceptando. La incertidumbre la acechaba, pero no la detenía. Ella sabía que debía seguir. Cada paso la acercaba más a la verdad, a lo que había venido a buscar. Al llegar a un pequeño claro, Sofía se detuvo en seco. Ante ella, un antiguo pozo de piedra, cubierto por musgo y enredaderas, se alzaba como una figura ancestral. La luz del sol, que caía oblicua sobre el lugar, le daba un aire casi mágico, como si ese pozo no fuera un simple vestigio de otros tiempos, sino una puerta hacia algo más profundo, algo que se encontraba oculto en las entrañas de la tierra. Sofía se acercó al borde, mirando hacia adentro. La oscuridad del pozo parecía no tener fin y por un momento, una sensación de vértigo la invadió. Sin embargo, algo la impulsó a inclinarse aún más, a observar con más detenimiento. Fue entonces cuando vio lo que la había estado esperando. Un pequeño objeto brillaba en el fondo del pozo, como una joya olvidada, esperando ser rescatada. Sofía no lo dudó. Con una determinación renovada, se quitó las botas y se adentró en el agua helada que rodeaba el pozo. La sensación de frío la recorrió como un torrente, pero no la detuvo. En cuanto tocó el fondo, sus manos se posaron sobre un pequeño cofre de madera, cubierto por la misma capa de musgo que rodeaba el pozo. Con el corazón acelerado, lo extrajo cuidadosamente. Al abrirlo, encontró un medallón de plata, con un diseño intrincado y un pequeño cristal incrustado en el centro. Sofía lo sostuvo entre sus manos, sintiendo como una energía misteriosa emanaba de él.
El medallón parecía haber estado esperando por ella, como si en algún lugar del tiempo y el espacio, su destino estuviera sellado en esa pieza. Aquel medallón no solo era un objeto, era una señal. Sofía entendió, en ese preciso momento, que había dado el paso definitivo. El viaje que había comenzado como una huida ahora era una búsqueda de sí misma, una travesía para encontrar lo que había estado perdido. El sonido de los pájaros comenzó a llenar el aire, y el viento acarició su rostro como una caricia cálida. Sofía miró hacia el horizonte, donde los rayos del sol se filtraban a través de los árboles. Sabía que este objeto no solo era una pieza antigua, era el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Guardó el medallón con cuidado, tomando una decisión más en su camino. Ya no importaba lo que había dejado atrás. El destino la había llamado y ella lo había aceptado. Ahora solo quedaba seguir adelante. Con renovada determinación, Sofía se alejó del pozo, avanzando por el bosque con la certeza de que, aunque las respuestas aún no llegaran, el viaje ya no podía detenerse. Capítulo 4. El camino a la derrota. Sofía nunca había conocido el verdadero significado de la derrota hasta aquel día. No era una derrota que se midiera en victorias y fracasos palpables, como aquellos que había presenciado en el campo de fútbol del pueblo o en las peleas sin fin de su madre con el abandono. No, esta derrota tenía un sabor más amargo, más profundo, como una sombra que se arrastraba en lo más recóndito de su alma. Había caminado durante días, atravesando paisajes que la sorprendían con su belleza salvaje. El mapa seguía guiándola, aunque con cada paso parecía tornarse más enigmático. Los caminos no se definían con claridad, las bifurcaciones se multiplicaban y las señales, que al principio parecían tan claras, ahora eran solo sombras en la niebla. Sin embargo, Sofía continuaba, impulsada por una fuerza inexplicable, como si el propósito del viaje ya no fuera solo encontrar respuestas, sino aprender a convivir con la incertidumbre. Al caer la tarde de aquel cuarto día, Sofía se encontró en un paraje extraño. La luz del sol se filtraba débilmente entre los árboles, creando un efecto fantasmal en el paisaje. Todo estaba en silencio, ni el viento ni los pájaros se atrevían a perturbar la quietud. Frente a ella, una gigantesca montaña se alzaba. Sus picos cubiertos de nieve reflejaban la luz de un sol distante, y un estrecho sendero serpenteaba hacia su cumbre. Un lugar donde solo los más audaces se atrevían a ir, o los más desesperados, pensó Sofía. Se acercó al borde del camino y lo observó. La montaña parecía desafiarla, sus cumbres inaccesibles, su presencia imponente, como una pared que separaba todo lo que había sido de lo que estaba por venir. El medallón que colgaba en su cuello, ahora ligeramente frío al tacto, comenzó a vibrar sutilmente, como si respondiera a su duda. ¿Debo seguir?, se preguntó en voz baja, mirando la difícil subida ante ella. La respuesta no fue inmediata. No había señales claras, no había voces que le dijeran qué hacer, solo el eco de sus propios pensamientos, que la impulsaban a avanzar. Pero fue entonces, cuando dio el primer paso hacia la montaña, cuando la tierra pareció ceder bajo sus pies. El suelo se desmoronó repentinamente, y Sofía cayó, rodando por el costado de un barranco, incapaz de detenerse. La caída fue larga, interminable, un descenso en espiral que parecía no tener fin. Su cuerpo golpeaba piedras, ramas y raíces, y el dolor la embriagaba. Pero aún así su mente no dejaba de pensar, de hacer preguntas, de tratar de encontrar sentido a aquello. Finalmente, el dolor la alcanzó con fuerza. Sofía aterrizó de bruces en el suelo, respirando con dificultad.
Cuando levantó la cabeza, se dio cuenta de que se encontraba en una especie de cueva, su cuerpo magullado y su mente aturdida. La oscuridad la rodeaba, y solo la tenue luz de la luna se filtraba por una grieta en lo alto, iluminando las paredes rocosas y cubiertas de humedad. Se incorporó lentamente, con el cuerpo adolorido, y miró alrededor. En la penumbra, algo extraño brillaba. Se acercó cautelosamente y vio lo que parecía una antigua piedra tallada en el centro de la cueva. La piedra tenía símbolos que no podía reconocer, pero que de alguna manera le resultaban familiares. El medallón brilló una vez más, como si la cueva misma lo estuviera esperando. Al acercarlo a la piedra, un resplandor emergió y en ese instante, Sofía comprendió algo que había estado ignorando todo el tiempo. La derrota no era algo que se pudiera evitar. La derrota era la lección en sí misma. No era una caída, sino el reconocimiento de que el camino no siempre sería fácil ni directo. La derrota, entendió Sofía, no era el final, sino una parte necesaria del proceso. En esa cueva, rodeada por el eco de sus propios pensamientos y el resplandor del medallón, se dio cuenta de que el viaje era más que encontrar respuestas. Era aprender a seguir, aun cuando las respuestas no se presentaban como ella las había imaginado. En su corazón, Sofía sintió una extraña paz. Aquella caída, aquel golpe tan profundo, le había mostrado algo que la vida nunca le había enseñado en San Esperanza: a caer, a levantarse y a continuar. La derrota no era un freno, sino una señal de que algo más grande estaba en juego. Con una nueva determinación, Sofía se levantó, limpiándose el polvo y las heridas. Miró la piedra, que ahora parecía un símbolo de algo mucho más grande que ella misma. Sus ojos brillaron con una luz diferente y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no importaba cuán difícil fuera el camino. Lo que importaba era seguir caminando, incluso cuando las sombras se alargaban y la montaña parecía más inalcanzable que nunca. Con el medallón en la mano y el corazón lleno de una nueva comprensión, Sofía salió de la cueva y miró al horizonte. La montaña seguía ahí, desafiante, pero ya no le parecía una barrera. Era solo otro paso, otra lección en el viaje interminable hacia sí misma. Capítulo 5. Cuando la esperanza se apaga. Los días que siguieron a la caída fueron más silenciosos. La montaña, que hasta hacía poco había sido un gigante amenazante, ahora se erguía como un simple desafío. Uno de muchos más en el largo camino que Sofía había comenzado a recorrer. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. La caída en la cueva no solo le había dejado marcas físicas, sino que había arrancado algo profundo en su interior, algo que quizás no estaba lista para ver. A pesar de su renovada determinación, había momentos en los que Sofía sentía que todo lo que había estado buscando era, en realidad, un espejismo. En los últimos días, cuando avanzaba por los bosques o cruzaba valles vacíos, la sensación de estar perdida se intensificaba. Las señales del mapa se volvían más confusas, los caminos parecían desaparecer ante sus ojos, y la sensación de avanzar sin rumbo claro la acompañaba como una sombra. La sensación de esperanza que la había impulsado en sus primeros pasos comenzaba a desvanecerse, como la última luz de un día que cae al abismo de la noche. Se detuvo una tarde, cansada, en una llanura que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era un espacio vacío, sin árboles, sin rocas, solo hierba amarillenta y un cielo gris que presagiaba lluvia. En ese vasto vacío, Sofía sintió por primera vez la magnitud de su soledad. El viento, que antes había sido una caricia, ahora la azotaba, y sus pensamientos, antes claros como el agua, se volvían turbios y oscuros. Se sentó sobre el suelo, observando el horizonte vacío.
Las lágrimas, que había reprimido durante tanto tiempo, comenzaron a caer lentamente. Eran lágrimas de cansancio, pero también de desesperanza. ¿Qué sentido tenía seguir adelante si no sabía ni por qué había comenzado este viaje? Se había alejado tanto de todo lo que conocía y ahora no podía ver un solo rastro de lo que había perdido, ni de lo que había encontrado. El medallón que colgaba de su cuello, ahora frío y silencioso, parecía haber perdido todo su poder, como si el brillo de la esperanza que había albergado en su interior también se hubiera desvanecido. Fue en ese momento, cuando la oscuridad se cernía sobre su corazón, cuando una voz, suave pero clara, interrumpió su melancolía. ¿Por qué lloras, niña? Sofía levantó la vista, sorprendida. Frente a ella, una mujer de rostro envejecido pero lleno de serenidad la observaba. Su cabello, largo y plateado, caía como una cascada sobre su espalda y sus ojos, aunque cansados, reflejaban una paz profunda. La mujer estaba vestida con ropas sencillas, pero en su presencia había algo etéreo, como si no perteneciera completamente a este mundo. Sofía, aún con las lágrimas en los ojos, no sabía qué responder. No sé qué hacer, respondió finalmente, su voz quebrada. He perdido la esperanza. Todo lo que hice, todo lo que dejé atrás, parece no tener sentido. Estoy sola y no sé a dónde voy. La mujer se sentó junto a ella sin decir palabra, observando el horizonte con la misma calma. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que finalmente la mujer habló, su voz suave, pero llena de una sabiduría que parecía provenir de tiempos antiguos. La esperanza no siempre es algo que te da el camino. A veces, la esperanza es algo que debes encontrar dentro de ti, aun cuando todo parece oscurecerse. No es un faro distante, ni un sueño lejano. La esperanza es la fuerza que te permite seguir adelante, incluso cuando el camino se desvanece. Es el coraje de levantarte una vez más, después de la caída. Sofía la miró, confundida, aún sin comprender completamente lo que decía. ¿Cómo puedo encontrar esa esperanza cuando parece que todo se apaga a mi alrededor? La mujer sonrió ligeramente, como si conociera la respuesta antes de que la pregunta fuera hecha. La esperanza no es un destino, es una elección. Cada vez que decides continuar, aunque no veas el camino, la esperanza se enciende en tu interior. Cada vez que, a pesar del miedo, sigues caminando, aunque no sepas a dónde vas, la esperanza te acompaña. No es algo que puedas buscar afuera, es algo que reside en ti, y cada paso que das en la oscuridad la alimenta. Sofía asimiló sus palabras, y por primera vez desde que había comenzado su viaje, una pequeña chispa de comprensión iluminó su mente. La esperanza no era una promesa de éxito ni un camino fácil. Era la persistencia, el impulso de seguir incluso cuando el final del túnel no era visible. La mujer se levantó y, antes de irse, se volvió hacia Sofía con una mirada compasiva. Recuerda, hija mía, no es la oscuridad la que te vence, sino el momento en que decides dejar de caminar. La esperanza no se apaga mientras sigas adelante. Y con esas palabras, desapareció, como un suspiro llevado por el viento. Sofía, aún sentada en el campo vacío, respiró profundamente, el eco de las palabras de la mujer resonando en su mente. No sabía qué haría a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo dentro de ella comenzaba a brillar nuevamente. Con una determinación renovada, se levantó lentamente. El medallón, que había estado frío y silencioso, ahora vibraba levemente contra su pecho, como si el susurro de la esperanza hubiera vuelto a encontrarla. Sofía miró el horizonte, donde las nubes comenzaban a despejarse. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora entendía que no era el final lo que importaba.
Lo que importaba era el paso siguiente, el coraje de seguir caminando, sin importar cuán oscura fuera la noche. Capítulo 6. El encuentro con el espejo. El viento comenzó a soplar con más fuerza esa mañana, deslizándose entre las hojas caídas como si quisieran llevarse consigo todas las dudas y temores de Sofía. El viaje había continuado sin pausas. Los días se deslizaban uno tras otro sin que pudiera medir su duración exacta. La sensación de estar atrapada entre tiempos, entre momentos que se desvanecían y se reconfiguraban, era tan extraña como la misma naturaleza que la rodeaba. Y sin embargo, algo en su interior le decía que cada paso la acercaba más a lo que había ido a buscar. Había cruzado montañas, valles y bosques tan densos que parecía caminar a través de una marea verde. Ya no sentía el miedo de antes. Si algo había aprendido, era que el miedo no se desvanecía por completo, sino que aprendías a caminar a su lado, a reconocerlo sin dejar que te detuviera. Las huellas de su alma, marcadas por cada caída, por cada desilusión, comenzaban a ser parte del paisaje de su vida, como los caminos que recorría. Fue al caer la tarde de un día gris, cuando la luz se desvanecía lentamente, que Sofía llegó a un lugar extraño. En medio de la espesura del bosque se abrió un claro, pero no era un claro común. En el centro, rodeado por ramas torcidas y arbustos de hojas plateadas, había un antiguo espejo de marco dorado. El espejo no era grande, apenas unos pocos metros de altura, y su superficie estaba cubierta de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en siglos. Pero aún así, algo en su presencia era desconcertante, como si estuviera esperando a ser encontrado. Sofía se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. No podía recordar haber visto nada parecido en su vida y, sin embargo, había algo en el espejo que la atraía con una fuerza magnética. Se detuvo a unos pocos pasos de él, su reflejo apenas visible en la superficie empañada. El medallón en su cuello, que había dejado de brillar con la misma intensidad, parecía vibrar levemente, como si también él reconociera la importancia del objeto frente a ella. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó el borde del espejo. En el instante en que lo hizo, el polvo se disipó y la superficie del vidrio se limpió de golpe, como si una corriente de aire invisible hubiera pasado a través de él. Al principio, Sofía no vio nada fuera de lo común. Su reflejo estaba allí, una imagen cansada, con el rostro marcado por el esfuerzo del viaje. Pero entonces, algo cambió. En su reflejo, una figura comenzó a formarse detrás de ella, una sombra que no estaba allí en el mundo real. Era ella misma, pero no lo era. Los ojos de la figura reflejaban una tristeza profunda, una vulnerabilidad que Sofía no había notado antes en su propio ser. El rostro de su reflejo estaba marcado por arrugas que no existían en su piel, como si el paso del tiempo la hubiera desgastado mucho más de lo que su cuerpo había vivido. Era como mirar una versión de ella misma que había sido consumida por sus propias dudas y temores. Una Sofía que había sucumbido a la oscuridad del camino sin jamás encontrar la luz. La figura en el espejo la miró fijamente, y en sus ojos, Sofía vio algo que nunca habría esperado. La desesperación que había intentado esconder, los miedos que había dejado atrás pero que, de alguna manera, todavía la seguían, y las decisiones que había tomado, que habían marcado su vida con más peso del que podía soportar. Era ella misma, sí, pero era también la sombra de lo que podía llegar a ser si no cambiaba su rumbo, si no aceptaba el poder de su propia esperanza. Sofía retrocedió, aterrada por la visión, pero el reflejo siguió mirándola, desafiante. Un susurro, suave como el viento entre los árboles, llegó a sus oídos. ¿Vas a permitir que la oscuridad te venza? La pregunta no era agresiva, sino llena de una profunda tristeza.
Sofía no pudo responder de inmediato. Estaba paralizada, atrapada entre su propio reflejo y el espejo, como si estuviera viendo una versión de sí misma que ya no quería ser. La figura en el espejo, sin embargo, no la dejó escapar tan fácilmente. En su mirada, Sofía entendió que esa versión de sí misma no era el final. Era solo una advertencia, un recordatorio de lo que sucedía cuando te rendías, cuando te dejabas consumir por los miedos que te habían acompañado desde siempre. Se alejó un paso más, pero el reflejo la siguió, avanzando hacia ella, como si el espejo no fuera solo una superficie, sino una puerta. Entonces, sin pensarlo, Sofía cerró los ojos y apretó el medallón contra su pecho. Un calor comenzó a emanar de él, recorriéndole el cuerpo, y la figura en el espejo, que antes parecía tan real, comenzó a desvanecerse, a descomponerse en sombras. Cuando Sofía abrió los ojos, ya no había nada en el espejo. Solo su reflejo, limpio y claro, con los ojos fijos en ella, llena de algo que no había visto antes. Determinación. Había algo diferente en su mirada, algo que no estaba ahí cuando había llegado. Había aceptado la oscuridad no como un enemigo, sino como una parte del camino que debía recorrer. Ya no huía de ella. Sofía dio un paso atrás, sonrió levemente y, sin decir palabra, se giró. El espejo no era una barrera, ni un simple reflejo de lo que temía. Era una lección. Una lección sobre el poder que tenía de decidir quién quería ser, sobre la capacidad de reconocer sus sombras sin dejar que dominaran su luz. Mientras se alejaba, el viento sopló una vez más, y el medallón brilló con un resplandor suave. Por fin, Sofía entendió que las respuestas no siempre estaban afuera. A veces, solo bastaba mirar dentro de uno mismo. Capítulo 7. La voz del silencio. El camino se tornaba más incierto conforme avanzaba. Los días ya no seguían un patrón conocido, ni las estaciones parecían tener influencia sobre la tierra. En algún lugar entre el amanecer y el ocaso, Sofía se encontró caminando a través de un terreno que parecía estar fuera del tiempo. A lo lejos, las montañas, que antes le parecían tan distantes, ahora se alzaban con una presencia abrumadora, como gigantes dormidos observando su caminar. Pero ella no temía. Algo dentro de ella había cambiado, y aunque no podía verlo claramente, sabía que cada paso la acercaba más a la respuesta que había estado buscando. La lección del espejo había quedado grabada en su corazón, la oscuridad no era su enemiga. Había algo más profundo en su interior, algo que no se dejaba vencer por la sombra, por el miedo. La luz no estaba fuera de ella, sino en su alma, esperando ser encendida por su propia voluntad. Pero, aunque lo comprendía en su mente, su corazón aún sentía la carga de las dudas que la habían acompañado durante todo su viaje. Una tarde, mientras cruzaba un río de aguas rápidas, Sofía encontró algo que le pareció extraño: una pequeña cabaña construida a orillas del agua. El humo que salía de la chimenea era tenue, como si se disipara rápidamente en el aire frío. Se acercó cautelosamente, sin saber qué esperar, hasta que una figura apareció en la puerta. Era un hombre de edad avanzada, con una larga barba blanca y ojos profundamente sabios, que la observó con una calma que casi rozaba la indiferencia. ¿Buscas algo, viajera?, preguntó el hombre, su voz suave pero llena de una serenidad que Sofía no había escuchado nunca antes. Sofía, aunque sorprendida por la aparición, sintió una paz inmediata. Sabía que algo en este encuentro tenía un propósito. Busco respuestas, respondió, aún desconcertada. El hombre la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando sus palabras, sus intenciones. Luego, asintió lentamente. Las respuestas no se encuentran con preguntas.
Se encuentran en el silencio, dijo, y sin dar más explicación, se apartó y la invitó a entrar con un gesto lento de su mano. Sofía, intrigada y desconcertada, no dijo nada más y siguió al hombre hacia el interior de la cabaña. El ambiente estaba impregnado de un aroma cálido a madera y hierbas secas, y en el centro de la habitación, una mesa de roble estaba cubierta con velas encendidas que lanzaban sombras danzantes sobre las paredes. El hombre se sentó frente a la mesa y le indicó que hiciera lo mismo. No había palabras. Ninguna invitación formal. Solo un gesto, como si no se necesitara hablar para entender lo que se debía hacer. El silencio se instaló entre los dos, pesado y profundo. Sofía no sabía cuánto tiempo había pasado cuando el hombre rompió finalmente el silencio. ¿Sabes, viajera? El mayor enemigo de la respuesta es el ruido, dijo, sus ojos fijos en los de ella. No te hablo del ruido que te rodea, sino del que hay en tu interior. El miedo, las expectativas, la ansiedad por encontrar algo que se te escapa. Todo eso hace ruido, y ese ruido hace que no puedas escuchar lo que realmente buscas. Sofía lo miró en silencio, sin saber qué decir. ¿Cómo podría encontrar la paz en medio de la tormenta interna que sentía? Su vida había sido siempre un caos, un constante corretear tras un futuro incierto, sin darse el tiempo para simplemente ser, para estar con ella misma. El hombre, como si leyera sus pensamientos, continuó: cuando dejas de hablar, de pensar, cuando callas tu mente y tu corazón, el silencio te revela las respuestas que ya tenías dentro. Pero tienes que aprender a escuchar. Es en la quietud donde todo cobra sentido. Sofía cerró los ojos, intentando seguir sus palabras. Al principio, su mente estaba llena de imágenes caóticas, recuerdos, miedos, esperanzas y dudas. No podía detener el torbellino de pensamientos que la asaltaban. Pero poco a poco, algo comenzó a calmarse en su interior. Las imágenes se disolvieron, y el ruido comenzó a desvanecerse, como el eco de una tormenta lejana. En ese espacio de silencio, algo profundo se despertó en ella, una sensación de claridad, como si las piezas dispersas de su vida finalmente se alinearan. No era una respuesta concreta ni un camino claro lo que encontró, sino algo más sutil, la comprensión de que no necesitaba tener todas las respuestas de inmediato. Que el viaje, con todas sus incertidumbres y pruebas, era en sí mismo la respuesta. El silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de significado. Era en ese silencio donde encontraba su verdadera voz, su verdadera dirección. El hombre la observaba, como si esperara este momento de revelación, y cuando Sofía abrió los ojos, vio que la cabaña parecía brillar suavemente, como si todo en el entorno se hubiera impregnado de la paz que había descubierto dentro de ella. «Ahora lo entiendes», dijo el hombre, una sonrisa tranquila cruzando su rostro. El verdadero viaje no es físico, no es una meta que alcanzas en el exterior. El verdadero viaje es hacia tu interior. Y solo en el silencio podrás encontrarlo. Sofía asintió lentamente, el corazón más ligero, la mente en paz. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no necesitaba respuestas definitivas. Ya no necesitaba correr tras el futuro. Había aprendido que la clave estaba en el presente, en el silencio que podía encontrar incluso en los momentos más caóticos de su vida. Con una sonrisa agradecida, se levantó de la mesa y caminó hacia la puerta. El hombre no dijo nada más, pero su presencia, serena y profunda, permaneció en el aire, como un recordatorio de que el viaje más importante es el que hacemos hacia nuestro propio ser.
Al salir de la cabaña, el sol se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Sofía respiró profundamente, sintiendo el viento acariciar su rostro. El camino seguía adelante, incierto y lleno de desafíos, pero ahora sabía que no importaba el destino. Lo que importaba era aprender a caminar en silencio, a escuchar la voz que siempre había estado dentro de ella, esperando ser escuchada. Capítulo 8. La fuerza del viento. El camino, siempre incierto y lleno de giros inesperados, se hacía cada vez más desafiante. Sofía continuaba su andar, pero ya no era la misma que había llegado a aquel claro, ni la misma que había tocado el espejo. La mujer que ahora caminaba a través de bosques oscuros y tierras áridas era más fuerte, más consciente de sí misma. La paz del silencio le había dado la claridad que necesitaba para enfrentar los obstáculos, pero aún había algo que la seguía acechando en las sombras de su mente. La pregunta persistente de cuál era su verdadero propósito en todo esto. Los días se deslizaban en una calma engañosa, pero la sensación de que algo grande y definitivo estaba por ocurrir nunca la abandonaba. El viento que soplaba de las montañas traía consigo susurros que Sofía apenas entendía. A veces, era como si la propia naturaleza le hablara, como si el viento, el cielo y la tierra tuvieran algo que decirle, pero las palabras se desvanecieran tan rápido como llegaban. Esa tarde, mientras cruzaba un estrecho sendero que serpenteaba entre árboles retorcidos, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Era un viento diferente, más denso, como si trajera consigo algo más que solo aire. Sofía se detuvo y cerró los ojos, dejándose envolver por la corriente que la rodeaba. El sonido del viento, al principio suave y delicado, se fue intensificando, hasta convertirse en un rugido constante, como una tormenta a punto de estallar. A medida que el viento azotaba su rostro y su cuerpo, Sofía sintió una extraña sensación de poder. El aire parecía cargarla de energía, y sin saber por qué, comenzó a caminar con mayor rapidez, como si el viento mismo la impulsara hacia adelante. Cada paso que daba era más seguro, más firme, como si todo en su ser estuviera alineado con la fuerza de la naturaleza que la rodeaba. En ese momento, comprendió algo que le había sido esquivo hasta entonces. El viento no solo era un agente de cambio, sino también un símbolo de la fuerza interior que había comenzado a despertar en ella. El viento no pedía permiso para mover las hojas, para moldear la tierra. Se entregaba al movimiento, al cambio, sin miedo. Sofía también había aprendido a moverse sin miedo, a dejarse llevar por las circunstancias sin perder de vista su propósito. El viento, como una fuerza indomable, seguía su curso, empujándola hacia adelante. Sofía alzó la cabeza y dejó que el viento le despeinara el cabello, que le helara la piel. En esa sensación, entendió que la fuerza que necesitaba no estaba fuera de ella, sino dentro, tal como lo había aprendido en la cabaña del hombre sabio. El viento solo estaba mostrando el camino, recordándole que ella también podía ser un viento, un soplo de fuerza que no necesitaba pedir permiso para moverse. De repente, el viento cambió de dirección y Sofía se detuvo, como si la naturaleza misma hubiera decidido poner a prueba su determinación. Un retazo de duda la cruzó, pero no permitió que se quedara. El viento la había abrazado, le había mostrado su poder. Ahora, era su turno de continuar el viaje, sabiendo que no había viento, ni tormenta, ni desafío que pudiera detenerla si mantenía su fuerza interior. Continuó su camino, pero esta vez con una renovada comprensión. Ya no necesitaba buscar más señales externas. Ya no era el viento el que la guiaba, sino su propia fuerza, su voluntad de seguir, de avanzar, de enfrentar todo lo que se interpusiera en su camino. El viento le había mostrado que, al igual que él,
podía avanzar sin detenerse, sin mirar atrás. A medida que avanzaba, el viento comenzó a calmarse, transformándose en una brisa suave que acariciaba su rostro, como si la naturaleza le hiciera un último guiño de aprobación. Sofía sonrió, y en ese momento comprendió que el viaje no era solo un camino hacia el exterior, sino también una travesía hacia su propia fuerza, hacia el núcleo de su ser, que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. De repente, un sonido lejano, como un eco, llegó a sus oídos. Era el canto de un ave, fuerte y claro, como un llamado que resonaba a través del viento. Sofía detuvo su paso y miró hacia el cielo, buscando la fuente de aquel canto. Allí, en lo alto, un águila planeaba con gracia, su vuelo tan libre como el viento mismo. El águila, símbolo de fortaleza y libertad, parecía estar mostrándole el camino. Sin pensar, Sofía siguió su vuelo con la mirada, dejando que su espíritu se elevase junto a ella, como si fuera parte de esa misma corriente que la había llevado hasta allí. El viento susurró en sus oídos, como si le hablara en su lengua secreta, y Sofía, con una sonrisa, comprendió que no estaba sola en su camino. La naturaleza, el viento, el águila, todo en el universo parecía estar alineado con ella. No importaba cuán incierto fuera el futuro, no importaba cuán difícil fuera el camino. Sofía había encontrado en su interior una fuerza inquebrantable, un viento que jamás dejaría de soplar, guiándola hacia lo que estaba por venir. Capítulo 9. La noche de las estrellas fugaces. El día había comenzado como cualquier otro, pero algo en el aire esa noche se sentía diferente. La oscuridad del cielo estaba más profunda, como si el mismo universo hubiera hecho una pausa, suspendiendo el tiempo. Sofía, al caminar por el sendero que había elegido esa tarde, sintió que las estrellas parecían observarla con una intensidad particular, como si esperaran algo. La sensación de estar bajo un manto de silencio total era tan profunda que, por un momento, se preguntó si todo a su alrededor estaba suspendido en un sueño. Había algo en el camino, una energía palpable, que la hacía sentir como si estuviera a punto de atravesar una puerta invisible. Las estrellas, como faros distantes, parecían iluminarla desde lo alto, guiándola hacia un destino que solo ella podía conocer. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro, y sus pensamientos volaban lejos, más allá de las montañas, más allá del río que había cruzado días atrás. No se sentía sola, era como si la misma vastedad del universo estuviera a su lado, compartiendo con ella un secreto ancestral. Esa noche, como si el destino la hubiera preparado para un encuentro especial, un resplandor brillante apareció en el horizonte, deshaciéndose en fragmentos fugaces que cruzaron el cielo. Eran estrellas fugaces, pero no como las que había visto antes. Estas parecían más grandes, más intensas, como si trajeran consigo algo importante, algo que Sofía debía ver. Se detuvo, mirando el cielo estrellado, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeña, pero al mismo tiempo, inmensa. Sabía que ese instante tenía un propósito. El resplandor de las estrellas fugaces iluminaba el sendero, y Sofía comenzó a caminar con paso firme hacia donde la luz parecía dirigirse. En su interior, sentía que algo la estaba llamando, un susurro que solo ella podía escuchar. Cada estrella que cruzaba el cielo parecía ser una respuesta, un mensaje, como si el universo le estuviera dando señales de que todo lo que había vivido hasta ahora, todas las pruebas y lecciones, la habían llevado a este momento. Al llegar a un claro, Sofía vio lo que la luz había estado guiando. En el centro, bajo el manto oscuro del cielo, había un círculo de piedras, perfectamente alineadas. Cada piedra tenía una apariencia antigua, como si hubiera estado allí durante siglos, observando el paso del tiempo.
En el centro del círculo, una llama titilaba, pero no era una llama común. No parecía estar alimentada por madera ni por ningún combustible visible. Era una llama de luz pura, que brillaba con una intensidad sobrenatural. Sofía se acercó al círculo de piedras con reverencia. Al principio dudó, como si temiera perturbar algo sagrado. Pero entonces, una vez más, algo dentro de ella la impulsó a acercarse. Era como si todas las respuestas estuvieran allí, esperando a ser reveladas. Dio un paso más hacia la llama, y en ese mismo momento, el aire a su alrededor se llenó de una calma profunda, como si el universo mismo hubiera dejado de respirar. De repente, la llama comenzó a crecer, expandiéndose y abriéndose como si fuera una flor de luz. El círculo de piedras comenzó a vibrar, y las estrellas en el cielo se alinearon en un patrón que Sofía reconoció de inmediato. Era la misma constelación que había visto en sueños, aquella que había estado observando todas las noches desde que comenzó su viaje. Sin pensarlo, Sofía extendió la mano hacia la llama, sintiendo el calor que emanaba de ella. Un susurro, suave y etéreo, llegó a sus oídos, como si el viento mismo hablara. «Has llegado, viajera. Has seguido el camino que te fue mostrado y ahora las respuestas te serán reveladas». Sofía cerró los ojos, y un torrente de imágenes comenzó a inundar su mente. No eran recuerdos, ni visiones del futuro, sino algo mucho más profundo. Eran visiones de su alma, de su ser más esencial, mostrándole fragmentos de su vida, de sus decisiones, de sus miedos y esperanzas. Pero no eran imágenes solas. Cada una de ellas venía acompañada de una emoción, de un sentimiento que le hablaba de la fuerza de la vida, de la interconexión de todas las cosas. Poco a poco, Sofía comenzó a comprender lo que el universo le estaba mostrando. Cada estrella fugaz, cada sueño, cada paso en su viaje no eran solo casualidades. Estaban entrelazados por una fuerza mayor, por una verdad universal que ella había estado buscando sin saberlo. El viaje no se trataba de encontrar respuestas externas, sino de reconocer su propio poder, de comprender que ella era parte de un todo mucho más grande que cualquier meta o destino que pudiera imaginar. Las imágenes se desvanecieron tan rápido como habían llegado, y cuando Sofía abrió los ojos, la llama se había extinguido y el círculo de piedras había vuelto a la calma. La luz de las estrellas seguía brillando con la misma intensidad, pero ahora algo dentro de ella había cambiado. Ya no necesitaba buscar más. Las respuestas no eran algo que se pudieran encontrar en el exterior, sino algo que había estado dentro de ella todo el tiempo, esperando ser reconocido. Sofía dio un paso atrás, y un sentimiento profundo de paz la envolvió. El viento, que había estado susurrando en sus oídos durante toda la noche, ahora parecía celebrarla, como si todo en el universo estuviera celebrando su comprensión. Con una sonrisa tranquila, Sofía se giró y comenzó a caminar nuevamente, sabiendo que, aunque el viaje aún continuaba, ya no era un viaje hacia algo externo. Ahora, el viaje era hacia su interior, hacia el entendimiento de su verdadero ser, y hacia la paz que había estado buscando en el silencio, el viento y las estrellas. Capítulo 10. El espejo del alma. El amanecer llegó con la suavidad de un susurro. Sofía, después de una noche de revelaciones bajo las estrellas fugaces, despertó con una sensación de ligereza en el corazón, como si la oscuridad misma se hubiera desvanecido por completo. El sol, aún bajo en el horizonte, proyectaba una luz cálida y dorada que bañaba el paisaje con una serenidad casi mágica. Todo parecía haberse alineado en este nuevo día, y Sofía se sintió más consciente de su entorno, como si cada hoja en los árboles, cada piedra en el suelo, cada ráfaga de viento, le hablara de una verdad profunda.
Había algo inmutable en el silencio de la mañana. Algo que la invitaba a detenerse, a contemplar. El día ya no parecía un simple suceso en el flujo del tiempo, sino una obra maestra esperando ser observada. Sofía, sin pensar demasiado, decidió caminar hasta un pequeño lago que había visto de lejos mientras cruzaba el claro la noche anterior. Sabía que algo la llamaba hacia allí, algo que debía ver por sí misma. El agua del lago, tranquila como un espejo, reflejaba el cielo y los árboles a su alrededor con una claridad absoluta. Sofía se acercó lentamente, sin prisas, como si cada paso fuera parte de una danza silenciosa entre ella y la naturaleza. Se agachó junto a la orilla y tocó el agua con los dedos. La superficie, aunque calma, comenzó a ondular suavemente, como si el lago mismo estuviera reaccionando a su presencia. Al principio no notó nada fuera de lo común. El reflejo del paisaje seguía siendo perfecto, imperturbable. Pero, al mirar más de cerca, algo en el agua comenzó a cambiar. Las ondas, leves al principio, se convirtieron en círculos que se expandían hacia afuera, distorsionando lentamente la imagen de las montañas, el cielo y los árboles. Pero lo extraño no era solo la distorsión, sino que, en medio de esas ondas, comenzó a aparecer algo más. Era su propio reflejo, pero no el reflejo que esperaba ver. La imagen en el agua no era solo su rostro o su cuerpo, sino algo mucho más profundo. A medida que observaba, su reflejo se transformaba, se alargaba y se difuminaba, como si estuviera mostrando las capas más profundas de su ser. Lo que veía no era solo una imagen superficial, era la proyección de su alma, de su esencia más pura, algo que solo podría haber sido revelado a través de la quietud y el silencio en los que se había sumergido. Sofía, con el corazón latiendo más rápido, se quedó inmóvil, mirando ese reflejo que la desbordaba. La imagen del agua comenzó a mostrarle sus miedos, sus alegrías, sus dolores y sus sueños, pero no de una manera dolorosa o angustiante. Más bien, todo lo que había guardado en lo profundo de su ser emergió con una calma que ella misma no había imaginado. La verdad que la vida le había ido susurrando en fragmentos ahora se reunía ante ella de manera completa. El reflejo de su alma era transparente, como el agua misma, pero también era poderoso. Mostraba una mujer fuerte, capaz de abrazar tanto la luz como la sombra dentro de ella. No había ningún juicio en lo que veía, solo una aceptación profunda de todo lo que había sido y todo lo que aún podía ser. En ese momento, Sofía comprendió algo fundamental. Las respuestas que había estado buscando no estaban fuera de ella, ni en las estrellas fugaces, ni en las montañas o en el viento. Las respuestas ya habitaban en su interior, pero solo podía encontrarlas al mirar con valentía dentro de su propio ser, al enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades, a sus deseos más profundos. Solo a través del reflejo genuino de su alma podría entender quién era y por qué había recorrido este largo y arduo camino. El agua, al ver que Sofía ya no tenía miedo de sí misma, comenzó a calmarse. Las ondas desaparecieron y el reflejo de la mujer se estabilizó, mostrándole su verdadera imagen, tal como era, sin distorsiones, sin máscaras. Sofía sonrió suavemente. No necesitaba más respuestas. En el reflejo del lago había encontrado la paz que tanto había buscado, y aunque el viaje no había terminado, ya no le temía a lo que pudiera venir. Se levantó lentamente y dio un paso atrás, sin apartar los ojos del agua. En ese momento, comprendió que la verdadera fuerza no estaba en luchar contra las corrientes externas, sino en aprender a fluir con ellas. El alma no era algo que debía ser conquistado, sino algo que debía ser aceptado, abrazado, vivido. Sofía se quedó allí unos momentos más,
simplemente observando. Luego, con el corazón ligero y la mente clara, dio media vuelta y comenzó a caminar de nuevo. Sabía que el camino continuaba, pero ahora lo recorría con una nueva perspectiva. No importaba cuán incierto fuera el futuro. Lo único que importaba era seguir escuchando la voz silenciosa que había encontrado en su interior, esa voz que había sido su guía durante todo este tiempo. Capítulo 11. La cueva de los ecos silenciados. Sofía caminaba ahora con una ligereza renovada. Los días se deslizaban con calma, pero en su interior una inquietud persistía. Había aprendido a abrazar su reflejo en el lago, a reconocer la verdad que llevaba dentro, pero algo dentro de ella aún la empujaba hacia adelante, como si hubiera una última lección por aprender, una verdad oculta más allá del horizonte. Una tarde, mientras cruzaba un bosque denso de árboles altos y frondosos, se dio cuenta de que la atmósfera había cambiado. El aire, antes fresco y transparente, ahora parecía cargado, tenso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Un murmullo suave comenzó a llenar el aire, como un eco lejano, que se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Sofía siguió el sonido, sin saber por qué. Su corazón latía al ritmo del murmullo, como si algo en ella reconociera ese eco, ese susurro del pasado que aún no había sido sanado. Finalmente, tras caminar durante horas, llegó a un claro donde el paisaje se transformaba en una entrada oscura, oculta entre rocas imponentes. La boca de una cueva se abría ante ella, y el murmullo, ahora más claro, provenía de su interior. Con una mezcla de curiosidad y cautela, Sofía se acercó. Algo dentro de ella le decía que esa cueva no era un simple refugio en la montaña, sino un lugar donde los ecos del pasado se ocultaban, esperando ser enfrentados. Al igual que la llama en el círculo de piedras, la cueva era un símbolo de lo que debía explorar en su interior. Sin dudar, Sofía entró. La cueva estaba fría, pero no de una manera incómoda. La temperatura era constante, como si el lugar estuviera preservando algo muy antiguo. Cada paso que daba en la oscuridad parecía multiplicar el eco de sus propios movimientos, y el sonido del murmullo se hacía más y más fuerte, como si la cueva estuviera viva, resonando con los ecos de sus pensamientos, de sus miedos y de sus más profundos anhelos. A medida que avanzaba, la oscuridad se volvía más densa, pero de alguna manera Sofía no sentía temor. Sabía que este lugar le hablaría de las partes de sí misma que aún no había tocado. No de los miedos que había superado, sino de aquellos que, por temor o por olvido, había dejado atrás sin entender. Finalmente, llegó a una gran sala, donde la luz de su antorcha reveló una serie de inscripciones talladas en las paredes. Eran símbolos, figuras extrañas que no reconocía, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Como si estuvieran relacionadas con algo que había visto en sus sueños, algo que pertenecía a un tiempo lejano. En el centro de la sala, algo brillante llamó su atención. Era un espejo, grande y antiguo, con un marco de piedra que parecía fusionarse con las paredes de la cueva. Sofía se acercó con cautela, como si estuviera ante algo sagrado. El espejo no reflejaba su rostro, como cualquier otro espejo. No, este espejo parecía absorber la luz, convirtiéndola en sombras, proyectando imágenes de un pasado que no pertenecía a ella, pero que, sin embargo, la tocaba profundamente. Al principio, las imágenes eran fragmentarias: una niña jugando, un río desbordado, una figura que se alejaba, una puerta cerrándose. Pero luego, las imágenes comenzaron a formar una narrativa coherente, como si el espejo quisiera contarle una historia. Sofía vio, sin sorpresa, que la historia era la suya.
Vio los momentos que había olvidado, las emociones que había dejado atrás. Vio a la niña que había sido, llena de sueños y esperanzas, y a la mujer que se había convertido, cargada con las cicatrices del tiempo y las lecciones de su viaje. Lo que vio en ese espejo no fue solo su vida, sino todo lo que había callado, lo que había evitado enfrentar. Viendo la secuencia de su propia historia, Sofía entendió algo profundo. Los ecos del pasado no eran monstruos que acechaban, sino voces que pedían ser escuchadas. Voces que querían ser sanadas. Las imágenes del espejo comenzaron a tornarse más claras. Sofía vio a sus padres, a su infancia, las decisiones que había tomado, las relaciones que había perdido. Vio cómo, durante años, había evitado confrontar las partes de sí misma que aún sufrían. En ese reflejo, vio la necesidad de perdonarse, de cerrar los ciclos que aún estaban abiertos. Fue entonces cuando, con una determinación que no había sentido antes, Sofía se enfrentó a la imagen en el espejo. No le dio la espalda, no huyó. Miró de frente la historia de su vida, aceptando cada una de las decisiones que la había llevado hasta ese punto. No importaba lo que había hecho, lo que había dejado de hacer, lo que había perdido. Lo importante era que había llegado allí, al centro mismo de la cueva, al encuentro con su alma, con todo lo que había sido y todo lo que podía llegar a ser. El espejo comenzó a brillar con una luz cálida, como si lo que había absorbido ahora estuviera siendo transformado, purificado. Sofía sintió una paz profunda, una serenidad que nunca antes había conocido. El murmullo que había oído al principio, ese eco lejano, se desvaneció lentamente, dejando solo un silencio absoluto. Era un silencio que no asustaba, sino que confortaba, un silencio que anunciaba el final de una etapa, pero también el inicio de una nueva. Sofía se giró y salió de la cueva, sintiendo que había dejado atrás una parte de su pasado, esa que aún no había podido liberar. El sol ya estaba alto en el cielo, y la luz del día brillaba de una manera diferente, como si el mundo entero estuviera celebrando su renacimiento. El viento, al igual que antes, la acarició suavemente, pero esta vez no era solo un viento exterior. Era el viento de su alma, un viento que la impulsaba hacia adelante, hacia la libertad que solo ella podía alcanzar. Capítulo 12. La danza de los destinos cruzados. El día seguía su curso, pero Sofía sabía que algo había cambiado profundamente dentro de ella. Los ecos del pasado ya no la atormentaban, y la luz que se filtraba entre los árboles parecía más brillante, más cálida. Cada paso que daba era una afirmación de su transformación interna, pero no podía evitar sentir que, en algún lugar lejano, algo aún la esperaba. No sabía qué era exactamente, pero su intuición le decía que aún faltaba una última lección por aprender. A medida que avanzaba por el sendero, llegó a un puente de madera que cruzaba un río caudaloso. El agua, que parecía tan viva y llena de energía, reflejaba el cielo en su superficie, pero Sofía no solo veía el reflejo de las nubes y las montañas. En sus aguas veía también las figuras de personas, extrañas pero familiares, cruzando el río, entrelazándose en una danza que parecía no tener fin. Era como si el destino de cada uno de esos seres estuviera conectado en un mismo flujo, todos cruzando el mismo río en busca de algo, sin saber lo que era. Se detuvo frente al puente, observando. Algo en esas figuras la intrigaba, algo en esa danza entrelazada de destinos la llamaba. La corriente del río era fuerte, pero en su mente Sofía sentía que había algo importante en esos cruces, algo que necesitaba comprender. ¿Qué representaban esas figuras? ¿Cómo sus destinos se cruzaban en ese mismo flujo de vida?
Fue entonces cuando vio una figura familiar en el río, cruzando el agua con paso firme, pero sin detenerse. Era la figura de un hombre, su rostro un tanto difuso, pero reconocible. En ese instante, Sofía comprendió que esa figura era la representación de alguien que había estado en su vida. Una persona que había compartido momentos con ella, pero que, por alguna razón, había quedado atrás. Era él, su hermano. No lo había visto en años, pero en ese momento, en medio de ese río de destinos cruzados, Sofía comprendió que sus vidas estaban conectadas de una manera que no podía explicar. Al igual que en la danza de las figuras del río, los destinos de ambos se entrelazaban en un ciclo sin fin, y ella sabía que algo había quedado incompleto, algo que aún debía ser sanado. Sofía decidió seguir el flujo del río, cruzando el puente hacia la otra orilla, donde una pequeña senda serpenteaba a través de un bosque denso. El sol se filtraba entre los árboles, proyectando sombras que jugaban a bailar sobre el suelo. A cada paso, Sofía sentía una urgencia más profunda. Quería entender cómo ese encuentro con su hermano, con las figuras del río, encajaba en su propio camino. Sabía que el destino no era algo que pudiera controlarse por completo, pero sí podía elegir cómo enfrentarlo. Después de un tiempo, llegó a un claro donde una figura solitaria estaba sentada en una roca, mirando al horizonte. Era un hombre, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, Sofía sintió en su interior que se trataba de alguien importante. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, como si el momento fuera algo sagrado. El hombre levantó la vista, al verla, su expresión cambió de una calma absoluta a una sonrisa reconociendo a la viajera. Sofía sintió una mezcla de emociones, sorpresa, alivio y una extraña sensación de familiaridad. El hombre se levantó, y Sofía sintió que su corazón latía más rápido. «Pensé que no volveríamos a encontrarnos», dijo él, con voz grave, pero suave. «Yo también lo pensé», respondió Sofía, sin saber exactamente qué decir. El momento parecía suspendido, como si el tiempo hubiera dejado de existir. El hombre dio un paso hacia ella, y Sofía reconoció la profundidad de su mirada, un reflejo de la misma mirada que había visto en el río. Era su hermano. Estaba allí, frente a ella, como si nunca se hubiera ido. Su presencia era tan cálida y reconfortante que Sofía no pudo evitar sentir una oleada de emociones. «He recorrido este camino por tanto tiempo», continuó él, buscando respuestas, buscando entender qué nos separó, qué nos hizo alejarnos el uno del otro. «Pero he llegado a darme cuenta de que no hay respuestas fáciles, no hay caminos simples. Lo que queda es lo que compartimos, lo que hemos aprendido y lo que aún podemos construir». Sofía, con el corazón lleno de una extraña mezcla de gratitud y tristeza, comprendió que este encuentro no era casual. El río de destinos los había reunido en este punto, y aunque el dolor del pasado no desaparecería de inmediato, la posibilidad de sanar juntos estaba ante ellos. Se sentaron en silencio, junto a la roca, observando el paisaje que se desplegaba ante ellos. Las figuras del río, que antes le habían parecido tan lejanas, ahora tomaban un nuevo significado. Sofía entendió que todos los seres humanos son como esas figuras, entrelazados por destinos invisibles, cruzando caminos, enfrentando sus propios desafíos y aprendiendo a bailar con el flujo de la vida. Con el paso de las horas, comenzaron a hablar, primero de sus vidas, de lo que había sucedido durante su separación, de lo que cada uno había aprendido. Sofía, al escuchar las palabras de su hermano, comprendió que el tiempo había transformado a ambos. Ya no eran los mismos niños que se habían separado en el pasado. Ahora eran adultos, con cicatrices, con sabiduría,
con un entendimiento más profundo de sí mismos y del mundo. Al caer la noche, el cielo se llenó de estrellas, y Sofía se dio cuenta de que el viaje que había comenzado sola ahora la llevaba hacia un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en el que ya no tendría que caminar sola. Había descubierto que los destinos no son líneas rectas, sino ciclos que se cruzan, que se entrelazan, y que siempre hay espacio para el perdón, para el entendimiento y para el amor. Capítulo 13. El laberinto del silencio. La noche se extendió sobre el mundo como un manto de estrellas, y en el silencio profundo del bosque, Sofía y su hermano se quedaron, envueltos en la conversación que fluía como un río tranquilo. No era necesario hablar en voz alta para comprenderse. Algo en su conexión más allá de las palabras les decía que el tiempo perdido entre ellos ya no existía. Cada historia que compartían construía puentes invisibles, que se unían con hilos de comprensión y perdón. Sin embargo, a medida que la conversación se alargaba, un inquietante pensamiento comenzó a rondar la mente de Sofía. Aunque sentía una calma inesperada, algo en ella aún resonaba, algo que no podía entender por completo. Había algo más allá de este reencuentro, algo que aún la llamaba a continuar el viaje, como si una verdad mayor estuviera esperando ser revelada. El brillo plateado de la luna bañaba el claro, creando sombras danzantes sobre las rocas y los árboles, y fue entonces cuando, al mirar al horizonte, Sofía notó una formación de rocas en forma de arco, situada a lo lejos, entre los árboles. Algo en esa estructura parecía llamarla, como si fuera el umbral hacia una revelación más profunda. Sin pensarlo, Sofía se levantó. Su hermano la miró, sorprendido. ¿A dónde vas?, preguntó él, su voz llena de curiosidad. «Hay algo allí», respondió ella, señalando hacia el arco de rocas. No sabía lo que era, pero sentía una fuerte necesidad de acercarse. Algo en su interior le decía que ese era el próximo paso. Él la observó en silencio durante un momento, como si estuviera evaluando la situación. Luego, tras una breve pausa, se levantó también. «Voy contigo», dijo. Juntos caminaron en la dirección del misterioso arco. El sonido de sus pasos crujientes en el suelo cubierto de hojas secas era lo único que interrumpía el silencio que los rodeaba. A medida que se acercaban, Sofía podía sentir una energía sutil en el aire, como si algo estuviera esperando su llegada. El bosque parecía haberse quedado quieto, conteniendo la respiración. Cuando finalmente llegaron, el arco de rocas se erguía imponente frente a ellos. No era una simple formación natural, algo en ella parecía trabajada, pulida por manos invisibles, aunque no humana. La entrada al laberinto que se abría ante ellos estaba flanqueada por dos enormes piedras, cubiertas de musgo, y un suave resplandor emanaba desde lo profundo del túnel formado por las rocas. Sofía, sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, seguida de cerca por su hermano. A medida que atravesaban el arco, el aire se volvió denso, más pesado, como si la realidad misma se distorsionara a su alrededor. Los árboles parecían disolverse en una neblina espesa, y el suelo se volvía irregular, como si caminara sobre algo que no pertenecía al mundo que conocía. Cada paso que daban los alejaba del claro y del cielo estrellado, sumergiéndolos en un espacio que parecía suspendido en el tiempo. El laberinto, aunque pequeño en apariencia, estaba lleno de giros y caminos que se bifurcaban en direcciones inesperadas. Los muros de piedra estaban cubiertos de inscripciones, símbolos que Sofía no podía leer, pero que sin embargo, sentía profundamente en su ser. Había algo de ancestral en ese lugar, como si fuera un punto de conexión entre diferentes mundos, diferentes realidades. Mientras caminaban, el silencio se hacía más profundo, más denso. No había ningún sonido, ni el susurro del viento ni el canto de los insectos.
Solo la quietud absoluta. En ese silencio, Sofía comenzó a darse cuenta de que algo importante estaba sucediendo. El laberinto no era solo un espacio físico, era un reflejo de su mente, un símbolo de la confusión interna que había vivido durante tanto tiempo. Cada giro que tomaba, cada pasillo que se abría ante ella, representaba los caminos de su vida, las decisiones tomadas y las no tomadas. Fue su hermano quien rompió el silencio. ¿Sientes eso?, preguntó, su voz suave, como si temiera que el aire mismo pudiera oírlo. Sofía asintió sin decir nada. No necesitaba hablar para comprender que el silencio que los rodeaba no era un vacío, sino una especie de eco de sus propios pensamientos, de sus propios miedos. Estaban rodeados de su propio reflejo, de todo lo que no había sido dicho, de todo lo que no había sido enfrentado. El laberinto los llevó a una sala central, un espacio amplio, en el que las paredes parecían curvarse hacia el cielo. En el centro de la sala había un pedestal, sobre el cual descansaba una pequeña esfera brillante. Sofía se acercó lentamente, sintiendo una atracción inexplicable hacia ella. La esfera emitía una luz suave, cálida, como si estuviera viva, y cuando Sofía la tocó, un torrente de imágenes la inundó, su vida, sus elecciones, su pasado, sus temores. Cada emoción que había enterrado surgió a la superficie, y Sofía pudo ver con claridad todo lo que había intentado esconder. Entonces, una voz, suave y llena de sabiduría, se alzó en la oscuridad. No era una voz humana, pero resonaba en su mente con tal claridad que Sofía no pudo evitar prestarle atención. El laberinto no es un castigo ni una prisión, dijo la voz. Es el espacio donde enfrentamos la verdad que hemos ocultado. Aquí, solo tú puedes encontrar el camino hacia la libertad. Sofía cerró los ojos, respirando profundamente. Sabía que no podía quedarse en ese lugar por mucho tiempo. El laberinto representaba todo lo que aún no había resuelto dentro de sí misma, todos esos miedos y dudas que, aunque comprendidos en su mente, aún no se habían disuelto por completo. Cuando abrió los ojos, la esfera brillaba con más intensidad, y las paredes del laberinto comenzaban a desvanecerse. Sofía comprendió que el laberinto no se iría hasta que ella hubiera sanado lo que quedaba sin sanar en su alma. Este es solo el principio, susurró Sofía, más para sí misma que para su hermano. El silencio del laberinto está hablándome, mostrándome lo que debo enfrentar. Con un gesto decidido, Sofía miró a su hermano y, sin palabras, comenzó a caminar de nuevo. El laberinto se desvanecía detrás de ellos, pero ella sabía que el verdadero desafío no estaba en las paredes de piedra, sino en lo que quedaba por entender dentro de sí misma. El camino hacia la libertad era más largo de lo que imaginaba, pero ya no temía lo que venía. Capítulo 14. La puerta del espejo roto. El cielo comenzó a teñirse de un azul profundo mientras Sofía y su hermano salían del laberinto. El aire parecía más fresco, como si el mundo alrededor de ellos hubiera cambiado, como si el mismo tiempo se hubiera detenido mientras caminaban a través de ese espacio suspendido. A medida que atravesaban el último umbral del laberinto, Sofía sintió una ligera presión en su pecho, como si la realidad estuviera esperando a recibirlos de nuevo. El bosque que los rodeaba ya no era el mismo. Los árboles, antes simples sombras, ahora parecían tener una vitalidad distinta, como si hubieran absorbido la energía de lo que acababa de ocurrir. El silencio que había envuelto el laberinto se desvaneció, y el suave susurro del viento entre las hojas les dio la bienvenida. Ambos se detuvieron un momento, mirando a su alrededor, como si estuvieran despertando de un sueño profundo. ¿Qué acabamos de vivir?, preguntó su hermano, con un tono entre la fascinación y la duda.
No sabía si debía reír o sentirse sobrecogido por la experiencia, pero lo que estaba claro era que algo había cambiado en él también. Sofía miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, dejando una estela de colores naranja y violeta. No podía explicarlo todo con palabras. El laberinto había sido más que una serie de pasillos. Era una representación simbólica de su mente, de las decisiones que había tomado y de aquellas que había dejado de tomar. Cada rincón de ese laberinto había reflejado una parte de ella que había permanecido en las sombras, algo que había sido enterrado bajo capas de temor y dudas. Pero al final, lo que había encontrado allí no era un espacio de castigo, sino una oportunidad de renovación. El laberinto no fue solo un espacio físico, dijo finalmente Sofía. Fue un espejo roto. Cada paso que dimos, cada pared que tocamos, nos llevó a ver lo que nos estaba reteniendo. No es el fin. Es solo el comienzo de lo que necesitamos sanar. Su hermano la observó en silencio, como si estuviera asimilando esas palabras. No era fácil entender el laberinto ni lo que representaba, pero algo en sus ojos comenzó a brillar, como si finalmente estuviera viendo el paisaje con una claridad que antes le había sido esquiva. Sofía volvió su mirada hacia el horizonte. En algún lugar, no tan lejano, estaba la respuesta a lo que sentía. Había algo más allá de todo esto. Algo que debía enfrentarse. Algo relacionado con la imagen que había visto en el espejo, el reflejo distorsionado que había tratado de ignorar. El miedo, los recuerdos, las sombras del pasado. Todo aquello debía ser confrontado de nuevo. Mientras avanzaban hacia la salida del bosque, Sofía sintió una extraña fuerza que la empujaba hacia un destino desconocido. Había escuchado rumores de un lugar lejano, una antigua ciudad que se encontraba al final del camino, rodeada de misterio y legendarias historias de aquellos que se atrevieron a cruzar sus puertas. La ciudad estaba construida alrededor de un antiguo templo, cuya entrada estaba flanqueada por dos enormes puertas de piedra. En su centro, decían, había un espejo que no reflejaba la apariencia de quien se miraba en él, sino el alma misma de esa persona. A medida que Sofía pensaba en este relato, comprendió que ese espejo podría ser la clave para terminar lo que había comenzado en el laberinto. Ella necesitaba enfrentar la imagen más profunda de sí misma, la verdad que había evadido durante tanto tiempo. Esa noche, ya acampados cerca de un arroyo, Sofía compartió con su hermano sus pensamientos sobre el espejo. La ciudad y el templo que lo albergaba parecían ser el último desafío de su viaje, un lugar donde podría ver por fin la verdad completa. Su hermano, aunque desconcertado, la apoyó. Sabía que Sofía había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El siguiente día, al amanecer, comenzaron su travesía hacia la ciudad. Durante el camino, Sofía no dejaba de pensar en el espejo. ¿Qué reflejaría cuando lo mirara? ¿Qué verdades se ocultaban en lo más profundo de su ser? Sabía que no podía anticipar lo que encontraría, pero también entendía que, de alguna manera, debía ser testigo de todo aquello. Después de varios días de viaje, llegaron finalmente a la ciudad. Era un lugar antiguo, con calles empedradas que aún conservaban el eco de los pasos de aquellos que las habían recorrido siglos atrás. La ciudad parecía estar en un estado de abandono, como si el tiempo hubiera pasado sin dejar huella en sus muros. El templo estaba al final de una larga avenida, cuyas piedras estaban cubiertas de musgo, dando la impresión de que la naturaleza reclamaba lentamente este espacio sagrado. El templo, aunque majestuoso en su antigüedad, era sombrío, casi sin vida. Las puertas de piedra,
que se alzaban imponentes ante ellos, estaban cubiertas por extraños grabados. Sofía se acercó con cautela, su respiración entrecortada por la anticipación. Era como si el aire a su alrededor hubiera quedado detenido en el tiempo. Como si todo el universo estuviera esperando que ella cruzara ese umbral. Con un leve empujón, la puerta se abrió, revelando un espacio vacío, casi vacío, salvo por el gran espejo al fondo de la sala. Sofía caminó hacia él, sintiendo como si todo el lugar estuviera resonando con una energía antigua, cargada de secretos. El espejo estaba allí, enmarcado por columnas de piedra cubiertas de símbolos que Sofía no comprendía, pero que sentía que hablaban directamente a su alma. Se paró frente al espejo y, al principio, vio su reflejo. Era ella, la misma Sofía que había viajado, que había enfrentado el laberinto, que había superado los miedos del pasado. Pero al poco tiempo, la imagen comenzó a distorsionarse. No era solo su rostro lo que se reflejaba, sino los momentos más oscuros de su vida, sus inseguridades, sus fallos, sus pérdidas. Todo lo que había reprimido en su interior apareció allí, no como un reproche, sino como una invitación a ver más allá. La imagen cambió de nuevo. Esta vez, Sofía vio lo que había estado evitando durante tanto tiempo, su verdadero ser, el potencial no explotado, las capacidades que no había desarrollado por miedo al fracaso. Un ser entero, no definido por sus errores, sino por su capacidad de renacer. Y en esa visión, Sofía entendió la lección definitiva, no importa cuán rota se haya sentido, nunca dejó de ser entera, nunca dejó de ser capaz de seguir adelante. Con una sonrisa ligera, Sofía se apartó del espejo, sabiendo que ya no había más sombras que enfrentar, solo luz por venir. Capítulo 15. La llama del renacimiento. Sofía se apartó del espejo, con el corazón lleno de una paz que jamás había experimentado. Lo que había visto en su reflejo no era solo una imagen. Era una revelación. El espejo no había mostrado sus fracasos ni sus miedos. Lo que había reflejado era la esencia de lo que podía llegar a ser. No la Sofía que temía el futuro, sino la Sofía que, y con cada paso, construía su propia fuerza. Su hermano, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, se acercó finalmente. En su rostro se podía ver una mezcla de admiración y comprensión. Aunque él no había cruzado el espejo, había presenciado el cambio en Sofía desde el momento en que comenzó su viaje. En sus ojos, Sofía vio lo que él ya sabía, la transformación no solo era interna, sino que se reflejaba en su presencia, en su energía. ¿Qué viste?, preguntó él, con una suavidad que no era habitual en él. Sofía lo miró por un momento, no con palabras, sino con una expresión que decía más que cualquier explicación. No necesitaba decirlo todo, porque su hermano ya comprendía. Era como si ambos hubieran alcanzado un nivel de entendimiento más allá de las palabras. Era suficiente con compartir el silencio que los rodeaba, un silencio ahora lleno de aceptación. Vi lo que soy, lo que siempre fui, respondió Sofía al final, su voz tranquila. Y vi lo que todavía puedo ser. Este espejo me mostró que los miedos no me definen. Los momentos difíciles no son los que me hacen quien soy, son las decisiones que tomo, las veces que me levanto. Su hermano asintió lentamente, como si esas palabras le dieran también una perspectiva nueva sobre su propia vida. La sala del templo comenzó a vibrar con una energía renovada. Sofía no pudo evitar sentir que el lugar entero respondía a su transformación. Era como si el espacio hubiera estado esperando este momento, este despertar. Y en ese instante, las puertas del templo, que antes parecían selladas por el peso del tiempo, se abrieron lentamente, dejando entrar una luz cálida y dorada. «Es hora de seguir», dijo Sofía, con una firmeza en su voz.
Aunque el camino que había recorrido ya había sido largo y arduo, algo en su interior le decía que este momento no era el final, sino el comienzo de algo aún más grande. Ya no podía regresar a la oscuridad del laberinto ni al silencio del pasado. Había encendido una llama dentro de sí, una llama que solo podía crecer. Con paso decidido, cruzaron las puertas del templo. El sol, que ya se alzaba sobre el horizonte, bañaba el paisaje con su luz dorada. La ciudad antigua, con sus muros de piedra desgastados, parecía resurgir con una nueva vitalidad. Sofía y su hermano caminaron juntos, sin saber exactamente a dónde los llevaría el futuro, pero sin temor, porque ahora comprendían que el destino no era algo que se podía controlar completamente, sino algo que se construye, paso a paso, con cada decisión. A lo lejos, más allá de la ciudad, Sofía vio una pequeña colina, cubierta de hierba y flores silvestres. En la cima de la colina, había una pequeña casa, humilde pero acogedora, que parecía esperarlos. Un refugio, un hogar donde podrían descansar, donde podrían comenzar de nuevo. Sofía sintió que ese era el lugar al que debía ir. Sabía que allí, en esa sencilla casa, encontrarían la paz que siempre había buscado, pero también el espacio para seguir creciendo. «Vamos hacia allí», dijo Sofía, señalando la colina. Su hermano la miró y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Juntos comenzaron a caminar hacia esa nueva etapa. Cada paso era un reflejo de todo lo que habían aprendido, la paciencia, la resiliencia, el poder de las decisiones y sobre todo, la capacidad de renacer. Ya no eran los mismos que habían llegado al laberinto. Ahora sabían que, no importa cuán difícil fuera el camino, siempre habría una manera de avanzar. Mientras caminaban, Sofía no pudo evitar pensar en todo lo que había dejado atrás, en todo lo que había superado. La vida, en su infinita complejidad, no había sido fácil, pero ella había aprendido a bailar con sus desafíos, a abrazar sus sombras y a aprender de ellas. Y ahora, finalmente, estaba lista para enfrentar lo que viniera con un corazón lleno de esperanza. La colina estaba cerca ahora. La brisa que soplaba era fresca, y las flores a su alrededor danzaban al compás del viento. Sofía respiró profundamente, dejando que la fragancia de las flores llenara sus pulmones. Cada paso la acercaba más al hogar que había comenzado a construir dentro de sí. El sol, ahora alto en el cielo, bañaba todo con una luz dorada. Era el amanecer de una nueva vida. Y en su interior, Sofía sabía que este viaje, este renacimiento, no tenía fin. La llama que había encendido en su corazón seguiría ardiendo, iluminando su camino, siempre guiándola hacia adelante, hacia nuevas oportunidades, hacia una vida vivida con propósito y pasión. Capítulo 16. El eco de los vientos lejanos. La pequeña casa en la colina estaba rodeada de paz, un refugio sencillo pero lleno de la promesa de un nuevo comienzo. El paisaje que se extendía frente a ellos era sereno, una vasta extensión de campos verdes que parecían perderse en el horizonte. Las flores silvestres se mecían suavemente con la brisa, como si la naturaleza misma los acogiera con brazos abiertos. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde el peso del pasado ya no los alcanzaba. Sofía y su hermano se instalaron en la casa, que a pesar de su modestia, tenía algo especial. El sol siempre parecía brillar un poco más fuerte allí, y las noches eran tranquilas, llenas del sonido suave de los grillos y el viento acariciando las hojas. Sin embargo, a pesar de la calma, Sofía no podía dejar de sentir que aún quedaba algo por descubrir. Algo más que debía enfrentar. Había recorrido un largo camino, pero sentía que la verdadera batalla no había sido la que libró en el laberinto ni la que vivió frente al espejo, sino la que aún debía librar con lo que quedaba por sanar dentro de ella.
Cada día, mientras su hermano se encargaba de las tareas de la casa y el jardín, Sofía se sumergía en la quietud de su mente. Pasaba horas sentada en el porche, mirando el horizonte, mientras sus pensamientos viajaban en busca de respuestas. Pero lo que ella no sabía era que el viaje más importante aún estaba por comenzar, uno que no se mediría en distancias recorridas ni en lugares visitados, sino en la profundidad de la transformación interior. Un día, mientras caminaba por el campo, Sofía sintió un cambio en el viento. Un eco lejano parecía llamarla, como si algo invisible la estuviera guiando. La brisa acariciaba su rostro con suavidad, pero había algo peculiar en ella. Un susurro, casi imperceptible, como si una voz le hablara a través de la naturaleza misma. Sofía se detuvo, cerró los ojos, y escuchó. El eco se repetía, cada vez más claro, más fuerte, hasta que entendió lo que le decía. No es suficiente con sanar lo que ya ha pasado. El verdadero renacimiento está en lo que crees posible, en lo que estás dispuesta a crear. Esa frase resonó en su mente como una campana. Sofía abrió los ojos, con una sensación de revelación que la dejó sin aliento. Había sanado muchas de las cicatrices de su pasado, pero ahora debía mirar hacia adelante, hacia un futuro que aún no había comenzado. El eco del viento le recordaba que, aunque había superado tanto, el verdadero desafío no estaba en vivir el pasado, sino en atreverse a soñar con lo que aún podía ser. Con el corazón lleno de esa nueva comprensión, Sofía regresó a la casa. Su hermano, al verla llegar, notó la luz en su rostro, una luz que ya no era solo el reflejo de la paz, sino de una fuerza renovada. ¿Qué has descubierto?, preguntó él, curioso pero sin necesidad de palabras. Su mirada había cambiado también, como si el entorno, la paz que los rodeaba, los estuviera moldeando a ambos, de manera sutil pero profunda. El futuro, respondió Sofía, con una sonrisa tranquila. Ya no es solo sobre sanar lo que fue. Es sobre crear lo que será. Es el siguiente paso. Ella sabía que ese siguiente paso no sería fácil. El eco del viento había hablado de crear, pero para ello, debía soltar muchas de las certezas que aún mantenía dentro de sí misma. Había vivido gran parte de su vida con la creencia de que debía encontrar su propósito en el exterior, en las experiencias, en los lugares a los que viajaba. Pero ahora entendía que el propósito se forjaba en el interior, en las